Algunos hombres que han leído Mater Macabra me dicen, no puedo imaginar qué es crear una vida y que me la quiten. Un niño siempre te evoca ternura. ¿Qué representa para ti la figura del niño monstruo? ¿Qué opinas sobre el gore? El gore a mí me gusta. Hola, somos los tres tipos. Hola. Bueno, somos dos aquí nada más, pero los otros 40.000 tipos están por ahí dando vueltas y pululando en la parte de la edición. Hoy tenemos una entrevista que hemos estado correteando hace mucho tiempo, que por una y otra razón, No se daba. entre las múltiples viajes que hace Tania con Pandemonium para difundir la literatura de género, pues se ha ido todo aplazando, ¿no? Y por fin tenemos aquí a Tania Huerta y vamos a conversar sobre su libro Mater Macabra, que es su primera publicación como ella sola, ¿no? Bienvenida, Tania. ¿Qué tal, Tania? Ay, chicos, muchas gracias. Sí, pues al fin coincidimos, ¿no? Después de haber estado planeándolo por mucho tiempo, pero por las muchas actividades que hay de nosotros y también, por supuesto, de los tipos, no se pudo dar, pero ya estamos acá al fin. Tania, quería empezar la entrevista preguntándote qué es lo que ¿por qué, cómo nace Mater Macabra y qué te motivó a escribir este catálogo de horrores tan íntimos y femeninos? Mira, la verdad es que Mater Macabra tiene una serie de cuentos, ¿no? Que no son todos actuales, ¿no? Hay algunos cuentos que vienen desde el 2015, ¿no? 2016. Claro que cuando uno vuelve a revisar, empieza a corregir, tal vez a cambiar algunas cositas, reescritura, ¿no? Entonces, estuve uniéndolos y viendo con cuáles cuentos me quedaba para compilar un libro. Realmente la intención no fue hacer un universo femenino, ¿no? Porque empecé a unir y cuando nos dimos cuenta, ¿no? Tuve lectores cero, ¿no? Y algunos de ellos me dijeron, todas las protagonistas son mujeres. Y recién me di cuenta de que todas las protagonistas eran mujeres realmente, ¿no? Y empecé a notar que sí, que había niñas, mujeres casadas, solteras, viudas, etcétera, ¿no? Y sí, así empiezan a hacer y dije, sí, es un universo más íntimo, tal vez con una visión desde lo femenino, ¿no? Y ahí nace, y también después nace el título. Claro. ¿No? Como Mater Macabra. Porque el libro arranca en una especie de aquelarre, por llamarlo así, ¿no? De mujeres que se unen en una boutique. Sí. Y que están, a mi parecer, en un espacio como seguro, un espacio seguro donde pueden protestar de cierta manera, ¿no? Contar sus miedos más íntimos o esas cosas que no puedes decir en voz alta, ¿no? Entonces, creo que en cada tramo del libro se hace se da pie para que estas mujeres puedan intervenir, ¿no? Como el grupo de amigas, un grupo seguro, ¿no? Los libros, ¿no? Los cuentos, la compilación, creo que acá los tipos, por ejemplo, son escritores, sí, también lo entienden, ¿no? Cuando uno hace una compilación, tienes que tener un eje, ¿no? Tienes que tener cierta raíz, ¿no? Entre todos los cuentos. Entonces, aparte que tiene que verse, ya esto es un tema de gusto personal, a mí me gustan las cosas muy ordenadas, ¿no? Entonces quería que también el libro tuviera esto. Tiene que tener también una progresión. Sí, una progresión. No quería que los cuentos se vieran sueltos. Claro, sería como un elemento unificador. Esa. No quería que se viera un tema por un lado, un tema por el otro, todo desordenado, sino que quería un eje, ¿no? En esto también tuvo intervención Rocío Quespi, que es mi editora. Conversando con ella, vimos esta posibilidad de unificar los cuentos y como que entraran dentro de otra historia, que sería la historia de estas cuatro amigas. Como la historia conductora dentro, ¿no? De lo que va a ser después. Claro. Es como meter una historia dentro de otra. Que funciona muy bien, de hecho. Sí. Ajá. Entonces, eso le da una unidad al conjunto, ¿no? Y también se ve pues más ordenado y también tuvimos la oportunidad de poder dividir los cuentos más o menos por ciertas temáticas, ¿no? Que cada amiga cuenta. Exacto. Y sí, les da un espacio, por supuesto, para hablar en este lugar, pues que a la vez se ve un poco lúgubre, en una Lima sin luz, una Lima lluviosa, que es raro, ¿no?
pero donde ellas pues se sienten en un lugar en que están tranquilas, pueden conversar y pueden también exponer tal vez algunos de sus temores dentro de estos cuentos. Y no son juzgadas. No, para nada, están entre ellas. Creo que eso se nota también en esos pequeños relatitos que abren cada parte. Cada parte, sí, exacto. Hace un momento decías esto de que mucha gente cuando comenzó a leerla, tus lectores cero, por ejemplo, te decían de que parecía un libro para mujeres, ¿no? O sea, que los personajes preeminentemente son mujeres. Y yo creo que tiene mucho sentido en el fondo, porque el autor, de alguna manera, al autor de alguna manera es muy difícil desvincularse de las propias cosas en las que cree, ¿no? Entonces, viviendo en un país como en el que vivimos, tan machista de por sí y con tantas taras que venimos arrastrando a través del tiempo, la reivindicación de lo femenino es una cosa importante. Que uno pueda tenerlo como discurso real o sublimado claro. Es otra cosa. Pero siempre hay una necesidad desde el lado de una escritora, creo yo, para decir su verdad, mostrar su forma en la que puede ella ver el mundo. ¿Hay algo de eso en las historias o fue algo como que muy inconsciente y surgió simplemente porque sí, ¿no? Como te digo, son varios cuentos, son 25. Entonces, algunos de ellos definitivamente salieron sin pensar en este tipo de cosas, ¿no? Claro. Salieron solos, ¿no? Por las mismas historias. En otros sí, tal vez sí quise reflejar un poco la visión femenina de diferentes temas, como la maternidad, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque es algo muy nuestro, muy de mujer. Y es algo tan complicado para entender para un hombre, sí. ¿No? O sea, no hay forma, creo que un hombre muy difícilmente se puede meter en la cabeza o en los sentimientos de una madre. Sí, y eso ha sido muy interesante porque algunos hombres que han leído Mater Macabra, ¿no? Me dicen, en el cuento, por ejemplo, que cierra Madre Féretro, sí, que tiene algo de ciencia ficción y todo. Entonces hay muchos hombres que... Ese es el que se incluyó en Quipapacha, ¿me parece? Sí, uno de ellos. Exacto. Ya. En ese cuento, por ejemplo, varios me dijeron, no puedo imaginarlo. O sea, no puedo imaginar qué es crear una vida y que me la quiten. Claro, exacto. O sea, puedo acercarme a pensar, ¿no? Algunos eran padres, ¿no? Decían, puedo acercarme a pensar, yo soy padre y que me quiten a mi hijo, claro, o sea, una desesperación total, pero no puedo imaginar. Es una mirada desde la periferia siempre. Sí, algunos decían eso, o sea, no me lo puedo imaginar. Y otros me dijeron, me ayudó a entender. Yo siento que la parte de la maternidad la abordas de un lado muy siniestro. ¿Y qué te interesa explorar con esta figura? Yo creo que más que explorar es mostrar también que en la maternidad no todo es rosa, ¿no? Que en la maternidad no todo es felicidad como normalmente se ve en el Día de la Madre, por ejemplo, ¿no? O al hablar simplemente de las madres, ¿no? Siempre amor incondicional, amor que es un discurso tremendamente edulcorado, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre es edulcorado. Sí, ¿no? Claro. Pero en la vida real, creo que todos hemos visto en alguna forma, no sé, en las noticias o cosas que han pasado, de que no todas las madres son así, no todas las madres son, no todas las mujeres... Tienen esa maternidad desarrollada. No todas las mujeres quieren ser madres, o sea, es una verdad que la gente tiene miedo de decirlo. Y a veces estas mujeres que no quieren ser madres, por algún destino en la vida, se convierten en madres. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? Entonces, Mater Macabra, en algunas historias, no en todas, pero en algunas, va descifrando también eso, ¿no? Cómo es en Pequeña Magda, por ejemplo, ¿no? Cómo esta mujer no tiene ningún sentimiento maternal por sus hijos. O sea, tiene que hacerlos sobrevivir porque tiene que hacerlo, pues, ¿no? O sea, no es por amor. Entonces, no tienes instinto. No, hay que ver que la maternidad, como les digo, no es eso que nos cuentan muchas veces, ¿no? Que hay diferentes etapas, ¿no? La mayoría de mujeres tal vez sí, ¿no? O sea, una mata por sus hijos. Yo soy mamá, yo mato por mis hijos, ¿no? Pero no todas. Y eso, perdón, último que dices, yo creo que es súper interesante porque, o sea,
Y las culturas tradicionales entendieron cómo funciona también el universo femenino, ¿no? Y tú ves en muchas deidades antiguas que la figura la figura femenina de la deidad tiende a ser como que una dualidad siempre. O sea, está la diosa que abraza, pero la diosa que castiga también es a la vez, Claro. ¿no? Entonces, esa dicotomía dentro de la naturaleza femenina, yo creo que se expresa muy bien en muchos de los relatos que tú tratas de desarrollar aquí, ¿no? Sí, sí, también, porque la madre, pues, criar no es fácil. Criar es amar, pero también es corregir. Entonces ahí también ves, ¿no? Esta dualidad. Y imagínense en las madres que han tenido que serlo sin quererlo realmente. Yo supongo que Debe ser más conflicto, claro. Debe ser más conflicto. Sí, claro. Hay un tema que también se toca mucho, que es la infancia. Y que la infancia, un niño siempre te evoca ternura, ¿no? Inocencia. Sí. Y en este caso se vuelve muy inquietante, ¿no? ¿Qué representa para ti la figura del niño monstruo? Bueno, es algo parecido al edulcorado de la madre, ¿no? Los niños, ¿no? El niño siempre ha sido visto también como un ser totalmente inocente, ¿no? Totalmente bueno, tal vez. Pero nos olvidamos que cuando somos niños, todos, y vamos creciendo, cuando somos pequeños todavía no tenemos el concepto del bien y del mal. Y somos tremendamente crueles. Sí, somos muy perversos. Los niños son muy perversos. Sí. Somos perversos, somos crueles, sin querer. Sí, claro, no es una... No conocemos los límites. Sí. Entonces hay que explorar también esa parte, ¿no? La parte del niño no completamente bueno, ¿no? La parte del niño real, ¿no? Que es el niño un poco más allá del bien y el mal, sí, porque no tiene conciencia de, como tú dices, de los límites entre una y otra cosa, ¿no? Entonces esos son los niños que aparecen en Mater Macabra, claro que muy tirados allá a la parte cruel. Claro. Cuando estábamos conversando un poco antes de la entrevista, tú decías que mucha gente te ha dicho que el texto es gótico. Sí. Y tú no consideras que lo sea. O sea, el gótico un poco surge en respuesta a todo el racionalismo que había en el momento en el que surgió gótico, a fines del siglo XVII más o menos, ¿no? Y lo que hacía es tratar de explorar justamente aquellos tópicos que el racionalismo reinante de la Ilustración y de todas las corrientes positivistas en esa época no consideraban como importante, ¿no? Entonces comienza a explorar lo monstruoso en el ser humano, frente a la moralidad victoriana, por ejemplo, exploran el deseo oculto que subyace a todas las personas y todo ese rollo, ¿no? Por ese lado yo creo que sí hay cierta sensación del gótico. Un gótico, obviamente, replanteado para esta época, porque, bueno, seamos claros, el gótico que ha sido de Otranto o de, no sé, o de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, o sea, bacán como discurso, monstruo como legado literario y todo, pero ya no responde a los paradigmas que tiene la sociedad actual, ¿no? Entonces, ¿cómo si consideras que sí podría en ese sentido plantearse como gótico, ¿cómo crees que el gótico ahora debería responder a las nuevas exigencias que tienen los lectores? O sea, de entender ese otro mundo que está detrás, ¿no? Claro. Es el mundo, pues, que no se tocaba, ¿no? Y que no se... Y bueno, y hasta ahorita hay temas que no se tocan, ¿no? O que se intentan no tocar. Realmente... Tiene mucho que ver con esta cultura de la cancelación también, sí, ¿no? También, porque... Yo no, cuando empecé a escribir los cuentos de Mater Macabra, yo no dije, voy a escribir cuentos de género gótico, ¿no? No fue así. Simplemente escribí, ¿no? Escribí y después otras personas que leen, ¿no? Que lo han leído, me han dicho, ¿no? Es género gótico, de frente, ¿no? Un libro gótico. Entonces yo decía, no, pero no es gótico, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué? Porque no lo había pensado con algún término, ¿no? Pero después cuando, ¿no? Como tú ahorita estás explicando las características que tiene, ¿no? Por dónde van los cuentos y todo, sí. Podríamos decir que sí. Que es un neogótico. Sí, es neogótico, ¿no? Que recién yo me he dado cuenta, ¿no? Yo misma recién me he dado cuenta, ¿no? De que es neogótico, pero sí por los mismos temas que tiene, por las mismas nuevas replanteaciones de temas, ¿no? Por temas que tampoco se tocan
en la literatura a veces tiene la misma característica del gótico antiguo en su momento, ¿no? Solamente que ahora los problemas son otros, la vida es diferente, ¿no? Lo de la cancelación también son otros temas. Entonces, este libro tal vez sí sirva en ese aspecto para hacer lo mismo que se hizo en el gótico. Claro, es un poco enfocar por la luz hacia cosas que la gente no quiere mirar. Sí, sí, porque O que quiere silenciar o quiere ocultar. las madres crueles o los niños, ¿no? Los niños pues sin conciencia de la maldad o de la bondad, ¿no? Desde ahí nomás ya ves pues que... O como en Madre Féretro, la desnaturalización, del cuerpo. Exacto. Claro, eso por ejemplo no se toca, ¿no? El uso del cuerpo femenino como reproductor, ¿no? Simplemente, nada más, ¿no? En Madre Féretros aparece. Entonces son temas que todavía tal vez están un poco ¿Tabú? dejados de lado. O dejados de lado. Que es un poco, pues, Madre Féretro un poco es una versión mucho más creepy del cuento de la criada, un poco así. ¿No? O sea, Básicamente, sí, claro, de hecho. Sí. Sí, yo empecé a ver, claro, Madre Féretro es un cuento del año, yo lo escribí en el 2019. El cuento de la criada lo vi después, pero sí me hicieron referencia a esto, claro, porque el cuento de la criada es igual, también el cuerpo femenino es usado como reproductor. Claro que la reproducción del cuento de la criada es diferente a la reproducción en Madre Féretro. Como un contenedor, Es un contenedor, básicamente. en ambos casos. Hay también en el libro tocas el tema de los cuentos de hadas, ¿no? Hay una relectura oscura de los cuentos de hadas. ¿Por qué vuelves a esos relatos desde el terror y la crítica? Bueno, los cuentos de hadas... Claro, estas zapatillas de cristal, Sí, que es la que... zapatillas de Sí. cristal. Sí, los cuentos de hadas han estado siempre, ya durante toda mi vida. Tanto los tradicionales, ¿no? Cenicienta, Blancanieves, ¿no? La Bella Durmiente, etcétera, como otros que también, gracias a mi abuelo leí, que eran cuentos rusos Claro. o cuentos chinos, ¿no? Pero yo leí muchas veces las versiones originales de los Que cuentos de son hadas. tremendamente perversas. Terribles, ya terribles. No tiene un Entonces, final feliz. No, ninguno. La Bella Durmiente es uno de los peores. Entonces, al ver los cuentos de hadas, que siempre, como les digo, han estado en mí, ¿no? Dije, pero vamos a darle al cuento sus inicios reales, ¿no? Claro, no son las versiones, no son una copia de las versiones reales, ¿no? Son tal vez, como dice Raúl, más creepy, ¿no? Pero dentro de todo son lo que se esperaba del cuento en ese momento, ¿no? Porque la Cenicienta real, ¿no? Tiene esto de que la hermanastra se corta los pies. En La Bella Durmiente, ustedes saben que la Bella Durmiente sale embarazada 2, 3 veces. Lo que hace el príncipe con la Bella Durmiente es una violación, por Dios. Por eso es que sale embarazada 2, 3 veces. ¿No? Hay una película, no sé si la han Lo siento, visto. padres. Hay una película, no sé si la han visto de paso para recomendarla, que la he visto hace muy poquito, que se llama La hermanastra más fea. Ah, la he visto en Netflix, No, creo, no sé dónde está. Sí, pero... Sí, no está en Netflix, hay que buscarlo un poquito. Sí, pero está muy buena. La hermanastra más fea toca el cuento de la Cenicienta, pero desde la visión de la hermanastra, sí. Ajá. Y todo es súper gore, ¿eh? Es muy buena, así que si pueden verla, veanla. ¿Qué opinas sobre el gore? El gore a mí me gusta. Es más, yo cuando empecé a escribir gore desde el comienzo. Y me gusta cuando está bien, cuando tiene un porqué. O sea, no el gore gratuito, sino cuando el cuento amerita el gore, que esté bien ajá. hecho, ¿no? Ahí, genial. No que empiece... Que no sea un slasher, ¿no? Sí, y termine con Claro, desfiguramiento, exacto. sino que la historia lo amerite. No, pero sí me gusta. Me gusta por lo descriptivo. Me Y la gusta mucho exploración de lo describir. monstruoso humano, Sí. ¿no? Sí. O sea,
¿A qué límites de crueldad puede llegar un ser humano contra otro? Y eso creo que tiene mucho que ver con que cómo comienza a pasar la imagen del gótico, del monstruo a través de las épocas, ¿no? O sea, cómo muta desde lo sobrenatural a lo científico, a lo psicológico, que es más o menos como funciona ahora, que es lo monstruoso que puede ser Claro, la naturaleza humana, el ¿no? monstruo humano va también cambiando, va evolucionando desde otras épocas. O involucionando. Bueno, va evolucionando, ¿no? Desde siempre ha habido monstruos humanos, Exacto. ¿no? Pero tal vez el concepto de monstruosidad ha ido cambiando. Ha ido cambiando también, como todo, creo. Así es. Y como todo, el tiempo nos está ganando y vamos a tener que pasar a la parte que Más les gusta a todos. que disfrutamos todos mucho, que son estas A mí no. preguntas ping-pong. No, vamos a ser amables. Ya, qué bueno. ¿A qué sabe el miedo? ¿Ha sido? ¿Qué harías con el cadáver de alguien que te traicionó? Aplicaría el gore. Lo parto en pedacitos. Sí, aplicaría todo mi conocimiento de gore y lo intentaría mantener lo más posible. Toda la teoría y la práctica. Claro, o sea, algo de lo que hemos estado hablando durante la conversación. ¿Quién educa mejor, el amor o el miedo? El amor. El amor, porque el miedo hace que no se respeten. Simplemente es miedo. ¿Amor que asfixia u odio que libera? Odio que libera. ¿Princesa rota o bruja vengadora? Bruja venga. Claro, como debe ser. ¿Belleza o poder? Poder. Hay que decirle Sodina. Con el poder todo uno te debe bella. Final feliz. Ahorita nos cancelan también eso. ¿Final feliz o justicia poética? Justicia poética. ¿Cuento de hadas o testimonio policial? Ah, qué difícil. Esa es la idea, que sea difícil. Testimonio policial. Testimonio policial. Me encantan los crímenes. Yo también hubiera escogido eso. Yo también creo, también, sí. ¿Parir o poseer? ¿Qué te hace madre? Poseer. Sí, parir no te hace madre definitivamente. ¿Cuándo un hijo se vuelve amenaza? Creo que cuando pierde los valores que uno puede intentarlo. A ti que te gusta mucho cocinar, ¿cuál sería la última receta que prepararías antes de un encierro? Bueno, la receta por la que soy conocida en mi familia, ají de gallina. Ahí, para cerrar de una vez. ¿Qué es lo que una madre jamás debería confesar? Yo creo que más que confesar, debería hacerles saber a sus hijos que no es invulnerable y que no es perfecta. Esta fue Tania Huerta. Muchas gracias, Tania, de verdad, por esta entrevista esperada. Queremos agradecerle al TREF por darnos siempre este espacio seguro para ser nosotros hablar mismos. lo que queremos. No se olviden, por favor, de suscribirse a nuestro canal, Los Tres Tipos. Estamos en todas las redes y activar la campanita para más novedades. Así, perdón, y Tania, ¿cómo te pueden ubicar en redes? ¿Qué proyectos hay? Así todo rapidito. Bueno, me pueden ubicar en redes, Instagram, Facebook como Tania Huerta. También sigan a Pandemonio en Editorial, por favor. Ahí en la descripción vamos a poner los cositos. Y hay varias novedades ahora para esta film. Estén atentos a las redes. Listo, gracias chicos. Nos vemos Chau. hasta la próxima entrevista.